Hola, muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos nuevamente al curso de Administración de Proyectos. Es para mí todo un placer estar acá con ustedes. El día de hoy tenemos la tercera tutoría. Específicamente lo que vamos a ver es el capítulo 7 y la guía de estudio. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar con el proceso. Recuerden el tema de lo que tiene que ver con la estructura de desglose del trabajo. Para mí es muy relevante informarles o comentarles sobre el tema porque de él se extrae toda una serie de agrupaciones o segmentaciones que les permiten a ustedes poder ir segregando el proyecto. Entonces, en la línea de esos bloques o individuales para los cuales se va a construir el proyecto, es una orientación, más que todo, en respecto a lo que son los elementos que se organizan, el alcance, por ejemplo, en donde podemos visualizar el alcance total del proyecto. Entonces, cada nivel descendente representa una definición cada vez más detallada del componente de proyecto. Por lo tanto, nos permite poder entender aún mayor lo que estamos tratando de ir avanzando en el proyecto, para ir, lo que se le llaman, ir quemando etapas, ir desarrollando las diferentes etapas del proyecto. Eh, Dentro de los propósitos están, hace eco de los objetivos del proyecto, es decir, va a identificar las actividades de trabajo que se necesitan, ¿para qué? Para llegar a una meta o conjunto de las metas. Hay un organigrama del proyecto, ahí van a identificar elementos claves, lo que tiene que ver con, por ejemplo, las tareas que se necesitan, subtareas y un flujo lógico de cómo es que se va eh, avanzando en el proyecto. Por lo tanto, hay un seguimiento también de los costos, cronogramas, especificaciones de rendimiento en donde podemos asignar nosotros los presupuestos expectativas de desempeño. Y se pueden o se puede utilizar para comunicar el proyecto. ¿Por qué? Porque es de una fácil entendimiento mostrar los diferentes entregables y decir, vean, eso es lo que vamos a hacer. Ok, vamos por aquí, en cada una de estas casillas, que es lo que sigue, ¿de acuerdo? Mejora la comunicación global del proyecto y demuestra cómo se va a controlar el proyecto, en donde nos permite tener mejoras, decir, bueno, ahora resulta que en esta etapa sucedió tal circunstancia y vamos a ir mejorándolo de una u otra forma, ¿de acuerdo? Como vemos acá, esa es, por ejemplo, otra estructura de glose de trabajo, que una de las ventajas de esta herramienta, bueno, es que permite una mejor vinculación de entre cada una este, de las diferentes actividades del proyecto y puede segregar cada uno de ellos directamente sobre una base individual. En específico, lo que es asesoría sería la parte de la conformación del equipo de proyecto. No es tan sencillo poder conformar un equipo. Una cosa es un grupo y otra cosa es un equipo de proyecto, porque dentro del mismo pueden darse conflictos y sobre todo un tema interesante acá, lo que es la negociación. ¿Cómo vamos a negociar? ¿Cómo vamos a trabajar con este equipo de proyecto? La conformación de los equipos de trabajo son relevantes. ¿Por qué? Porque para el gerente de proyecto, pues se hace un poco difícil poder seleccionar y decir, bueno, ¿y cómo vamos, a quién vamos a integrar acá, verdad? Y sobre todo, ¿qué equipo, qué personal requiero? Obviamente va a depender del tipo de proyecto, pero desafortunadamente no es siempre así en el sentido de que, mira, es que yo quiero el mejor, yo quiero aquí, yo quiero allá, porque de ahí, las necesidades que tenga el proyecto van también de la mano de lo que tengamos en la administración o en la empresa. Por lo tanto, tenemos que eh, utilizar con lo que tenemos disponible, pero para eso necesitamos decir, bueno, ok, si eso es lo que tenemos disponible, ¿cómo poder articularlo? Entonces, dentro de los puntos claves o interfaces críticas para el desarrollo de un proyecto es esa conformación de trabajos, de los cuales son identificar el conjunto de habilidades necesarias. Es decir, bueno, no es quién, sino qué.
O sea, ¿qué es lo que se necesita? No, ¿quién? Necesito a Juan, a Pedro, a Pablo, ¿pero por qué? Ah, porque yo ya he identificado las necesidades, dentro de las necesidades, las habilidades requeridas para hacer las cosas. Por lo tanto, tenemos que analizar en forma realista los tipos de habilidades que se requieren los miembros del equipo. ¿Para qué? Para que haya una amalgama y para que también, obviamente, de lo que necesito para poder salir a buen puerto el proyecto. Identificar que las personas cuenten con esas habilidades. Mira, necesito a Juan, a Pedro, pero es que esas habilidades no las tienen o están muy escasa en esta parte. Necesitamos ver cómo complementamos esa parte, ¿verdad? Esas necesidades básicas para poder trabajar en el proyecto, ¿ok? Hablar con los miembros potenciales del equipo y negociar con los jefes funcionales. Vean, no es solo el hecho de tener este recurso, sino que muy posiblemente estén asignados a otros proyectos o asignados a otras unidades. Inclusive si estamos hablando de una institución o una empresa que realiza sus labores como islas o se trabajan en áreas muy independientes, bueno, ¿y cómo vamos a poder integrarlos, verdad? Tenemos que tener eh, cuenta de indicar, por ejemplo, a cualquier jefatura. Mira, yo voy a requerir a su personal, eh, tanto personal, y por tanto tiempo. Yo se ocupan para el proyecto en un 20%, en un 30%. Este, vamos a ver cómo vamos a trabajar sobre esto y tiene que, pues, ese estira y encoge de cómo vamos a seleccionarlo y cuál es el porcentaje que se le va a dar, ¿verdad? Bueno, y tenemos que analizar qué pasa si se presentan algunas circunstancias especiales. Entonces, siempre lo mejor es negociarlos con los jefes de departamento para decir, bueno, vamos a ver cómo vamos a trabajar ese proyecto. Eso es importante para este departamento también. Por lo tanto, requiero mejor equipo y requiero estas personas en tanto y tanto tiempo. Si a usted le dicen, mira, es que requiero tal persona en tanto tiempo, ok, entonces usted ya sabe cómo puede jugar también con sus recursos como jefatura. Crear planes alternativos. Claro que sí, se requieren planes alternativos. ¿Por qué? Porque a veces pasa de que los recursos no están disponibles o en su momento no se tiene, por lo tanto hay que buscar opción A, B, C o hasta D. Entonces es importante tener el apoyo, tratar de negociarlo y siempre ajustar a las prioridades del proyecto. Esto va de la mano siempre de la gerencia de la empresa. Es decir, por más que yo quiera trabajar en un proyecto, si la gerencia no brinda los recursos, con los recursos de todo tipo y no apoya, no hay un apoyo, pues no podemos salir avance con el proyecto. Por lo tanto, la gestión del alcance va a variar. La conformación del equipo, ahora sí, bueno, ¿cómo vamos a elegir? Bueno, tenemos que tener clara la misión, es decir, qué es lo que se quiere hacer realmente. Vamos a tener una interdependencia productiva, es decir, bueno, usted, a pesar de que va a formar un equipo, usted, de acuerdo con el tipo de labor o incluso el tipo de proyecto, va a tener una independencia productiva en el sentido de que cada labor que usted realice es, llamémosle, aporta una parte al proyecto. Por lo tanto, es importante que el trabajo que usted está realizando salga bien. Por lo tanto, tener una cohesión y una confianza, porque no es posible que yo me vaya a echar atrás varias semanas por algo que, mira, es que yo no confío en tal, mejor yo lo veo, mejor yo lo realizo. Entonces, si eso es así, entonces habría que atacarlo anteriormente, ¿verdad? Entonces, siempre es importante estar en el entusiasmo, vamos adelante y siempre estar informando, sobre todo, cómo vamos avances. Entonces, siempre es orientarlo, siempre tiene que haber una orientación, ¿verdad? ¿Hacia qué? Hacia los resultados. Entonces, ¿por qué cuáles son las causas de por qué fracasan los proyectos?
Se da muchas veces por la falta de objetivos claros, no se tienen bien entendidos qué es lo que se quiere lograr. Incluso también se da porque no sabemos hacia dónde queremos llegar. Entonces, de ahí seguimos dando vueltas y vueltas y no hay unas metas claras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas interpretaciones. Mina la voluntad para trabajar en el trabajo y aumenta el conflicto, por supuesto. Si no tenemos algo bien claro, pues van a haber conflictos en el sentido de que usted lo que piensa es una cosa, usted lo que piensa es la otra cosa. Mira, es que yo aporto más, usted aporta menos, puede darse el conflicto. Entonces, por eso pueden fracasar. ¿Ok? Por ejemplo, funciones de interdependencia de equipos de proyecto mal definidas, es decir, no hay una definición correcta a los miembros en cuanto que están conscientes con sus funciones y sus interdependencias. Es decir, usted comienza acá, termina acá, hacia dónde tiene que dirigirse. Si no tiene eso, si no hay una comunicación en el tiempo respectivo en donde van avanzando cada uno de los entregables, vamos mal. Falta motivación del equipo de proyecto. Claro, el proyecto se percibe como innecesario, posiblemente. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que usted se siente también, puede sentirse, la persona, los miembros de trabajo pueden sentirse que son innecesarios. Pues ya no, que otro lo haga. No, yo creo que sí, ahí va. No, no, no. O sea, tiene que tener una prioridad en donde se le diga, bueno, es que este proyecto es esto. Por eso es que yo les digo a ustedes, es importante tener claras siempre las metas y también para qué ese proyecto. No es que, vea, usted trabajar aquí, punto, y hasta aquí te llegó, pero hey, yo formo parte del equipo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar? Es importante siempre estarlos comentando, ¿ok? Una comunicación deficiente. Si no sabemos realmente comunicarnos, no sabemos para dónde va, no sabemos cómo se van a hacer las cosas. Entonces, el ambiente dentro del equipo, del proyecto, de ahí, siempre van a haber circunstancias en donde, si no somos francos y abiertos con lo que vamos, con lo que estamos, la comunicación lo es todo. ¿Ok? Un liderazgo deficiente, por supuesto, si el líder, gerente de proyectos, no sabe comunicarse, no hay una comprensión, no hay una motivación, mira, no conformó bien el equipo, realmente no ajusta lo que tiene que realizar en su momento, pues todo cae. ¿Ok? Entonces, dentro de las etapas de desarrollo del grupo, aquí lo que quiero es mostrarles de que tienen hay diferentes etapas y características. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una formación, entonces ahí vamos a decir, bueno, vamos, sentamos las bases y decimos, bueno, ahora sí, vamos a hacer un grupo, un equipo. Si vamos a hacer un equipo, vean, estas son las reglas del juego, para acá vamos, estas son las metas, esto es lo que tenemos que hacer, tenemos cosas bien claras. Si las cosas no están bien claras, no tenemos por qué esperar que ellos nos aclaren. ¿Por qué? Porque si no sabemos realmente para qué es lo que estoy reuniendo a la gente para hacer un proyecto, no tiene pues las reglas de juego claras, y el equipo se vuelve este, en, en nada, simplemente cada quien está por un tiempo, por un momento y no sabe. Entonces, el otro tema es la adaptación. Bueno, eh, tiene que adaptarse dependiendo obviamente eso depende mucho, porque muchas veces pasa de que yo soy compañero del otro o inferior del otro, o depende, en algún momento y ahora me pusieron de jefe de ese proyecto, entonces va a decir, no, es que este man estaba en un proyecto, pero no sabe mucho. Entonces, se puede dar algunas situaciones del equipo, sobre todo de la autoridad, ¿verdad? El otro, asimilación, en cuanto a lo que es los miembros, se asimilan, trabajar juntos, desarrollar relaciones. El desempeño es muy importante, pero el desempeño, ¿cómo se mide? Se tiene que estar midiendo constantemente. Tiene que tener inputs en donde genere información para ver cómo es que van trabajando en cada una de sus tareas y la terminación. O sea, repito, un proyecto no puede volverse constante y sonante durante tantos años. Se vuelve la operativa, por lo tanto ya se deja de trabajar en un proyecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un proyecto tiene que terminar, pero ¿cómo termina? Ok, cada quien para su casa. No, o sea, tenemos que hacer la reincorporación ¿a qué? A los diferentes proyectos que ellos tengan, porque puede estar en diferentes otros proyectos, o
para sus labores cotidianas, laborales, me refiero. Gerencia de conflicto, vean. Ahí dice que un estudio afirma que el gerente promedio gasta más del 20% de su tiempo tratando con los conflictos. Como gerente de proyecto, yo diría que más de un 20%, a veces se da en un 40% para poder resolver circunstancias que muchas veces son individuales, otras veces son también de metas que no se tienen claras y también dentro de eso mismo la individualización de qué es lo que quiere o para dónde es que va. Por lo tanto, eh, se necesita analizar qué es lo que se va a trabajar. ¿Para qué? Para poder negociar y para poder también saber realmente qué es lo que hay detrás de esas peticiones, ¿verdad? Sobre todo el tema de ver realmente esas necesidades que se tienen entre cada uno de los trabajadores para ver cómo podemos amalgamar todo esto y poder inyectar más bien al proyecto un mejor recurso, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las características de conflictos, ¿cuáles están? Bueno, a veces el conflicto orientado a las metas, bueno, se asocia a desacuerdos, a los resultados, por ejemplo, el alcance del proyecto. Recuerden que si tenemos una línea base del proyecto, tenemos que ir ajustándola a la realidad. Por lo tanto, tenemos que tener criterios de desempeño, prioridades, objetivos y tiene que irse evaluando, analizando. ¿Ok? Conflicto administrativo, bueno, surge que la jerarquía gerencial y estructura organizacional o la filosofía de la empresa a veces se da, dependiendo de dónde se encuentren ustedes, de cómo es que pretenden trabajar, pero siempre y cuando ustedes tengan las reglas claras, no debería haber problema. Lo que pasa es que también se dan conflictos interpersonales, cuando hay diferencias entre personales de los miembros. Si en una familia hay diferencias, todos somos diferentes, pero ¿en qué aportamos? ¿Para qué estamos? ¿Para intereses personales o intereses propios del proyecto? Eso es relevante. Por lo tanto, viene aquí esta parte es súper interesante en el sentido de que nosotros tenemos que trabajar con el tema de negociación. Ajá. Y eso es manejar o usar una influencia de manera productiva. Es decir, realmente la negociación es, mira, estamos en el mismo barco. Si yo pierdo, usted pierde. Perdemos todos. Tenemos que dirigirnos a una meta común. Y resulta sucede que si su aporte no es el que se esperaba, ¿qué recomendaciones y qué circunstancias van a haber ante otro proyecto? O ante algunas circunstancias diferentes que le permiten inclusive desarrollarse su carrera profesional o su carrera administrativa, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que negociar, ¿sí? ¿Ok? Siempre se da, en la gerencia del riesgo, siempre van a haber riesgos asociados al proyecto, pero tenemos que administrarlos, tenemos que saber cómo vamos a desempeñar y cómo vamos a trabajar. Por lo tanto, se trabajan en 4 etapas. La primera es, identificamos el riesgo. Tenemos que una identificación clara de los factores de riesgo específicos razonables que puedan afectar a su proyecto. Eso se hace antes, no durante el proyecto. Tenemos que ver cuáles factores de riesgo podrían conllevar a que mi proyecto caiga, mi proyecto tenga algunas circunstancias donde no se desarrolle efectivamente. Por darte un ejemplo, mira, tenemos una situación de que vamos a construir una carretera. Ok, factor de riesgo número 1, vamos a ver, el clima. Sí, claro, el clima es un riesgo en el sentido de que no podemos avanzar de acuerdo con lo proyectado. ¿Por qué? Porque si estamos en el niño, la niña, hay un huracán, ¿no? O sea, hay que manejar eso. Por lo tanto, hay colchones también, como le llaman los buffer o colchones para poder incluirlos y decir, bueno, de acuerdo en en el tiempo en el que estamos, para proyectar esas circunstancias. También se debería de tener, tal vez no JIT justo a tiempo, sino por lo menos tener llamémosle también es un buffer en donde los materiales o las materias primas no deberían de retrasarse, ¿verdad?
para poder hacer un proceso. Entonces, por lo tanto, es importante tener en cuenta eso. Análisis de las probabilidades y consecuencias. Bueno, dependiendo del efecto potencial de los factores de riesgo, obviamente van a determinar lo que se le llama la probabilidad que ocurra determinado circunstancia. ¿Ok? Entonces, una consecuencia va a depender del grado de posibilidad que se dé. ¿Sí? Entonces, para eso está lo que se llama el riesgo. Y el riesgo es igual a P por C. Por lo tanto, es probabilidad por consecuencia. ¿Qué tanto porcentaje, qué tanto podría darse eso? ¿Y qué tan alto, bajo, mediano está este tema de la consecuencia? Por lo tanto, también viene otro tema que son estrategias de mitigación del riesgo. Eso es adaptar, minimizar el efecto o el potencial de los factores de riesgo. ¿Cuáles son las estrategias que vamos a utilizar para disminuir ese riesgo? Por ejemplo, tenemos un personal muy específico, muy especializado de medición. Por lo tanto, necesitamos tener unas máquinas muy calibradas. Entonces, necesitamos trasladarlas. ¿Qué tanto podría darse una estrategia, por ejemplo, de que si tenemos que trasladarlas de un lado a otro, que se puedan utilizar si la empresa es transnacional o no? O sea, de poderlas brindar por otro lado o el recurso. ¿Cómo podemos hacer esas estrategias? Y sobre todo, lo que no medimos, no controlamos, y lo que no controlamos, no mejoramos. Siempre debe haber un control y documentación. Entonces, si nosotros controlamos en todo momento y vemos que las situaciones están saliendo fuera del estándar, ajá, entonces eso nos permite poder ajustar, pero también nos permite para un conocimiento, para futuros proyectos, circunstancias que nos están brindando sobre algo que se llama lecciones aprendidas. Por lo tanto, es relevante siempre llevar ese control. Repito, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Entonces, dentro de los valores comunes del riesgo están, por ejemplo, riesgos de mercado, puede ser que ventas o el precio de las circunstancias pueden variar, riesgos políticos, dependiendo donde nos encontremos o inclusive en la etapa de año político, también puede conllevarse circunstancias, reglamentos, circunstancias que el país puede sufrir, ocasionar, ¿verdad? Riesgos técnicos, sobre todo, eso sí puede estar al alcance de los estándares técnicos y riesgos de financiación. Si dependiendo del proyecto, tiene la financiación correspondiente para abarcar toda la contención del gasto del mismo, ¿verdad? El riesgo de impacto ambiental, claro que dependiendo del tipo de proyecto, tiene que haber un estudio de impacto ambiental, ¿sí? Entonces tenemos que analizar sobre esos riesgos en donde nos permiten decir hasta dónde debe de llegar, ¿verdad? Entonces tenemos que contener eso. Riesgos de costos, pues pueden haber costos inexactos o demasiado optimistas, por lo tanto, mira, yo consideré que esa actividad duraba 2 semanas, pero ya llevamos 3 y no salimos con eso. Riesgos de programación, de proyecto, una duración que no se dé, ¿verdad? Riesgos de calidad, sobre todo, muy importante, el tema de riesgos de calidad. Vean, cuando se habla de calidad, es muy relevante decir qué es calidad, porque no es lo mismo calidad para mí que calidad para ustedes o calidad para otra persona que nos esté escuchando. Lo que hay que es identificar desde el alcance qué es la calidad, qué es lo que el cliente requiere. Lo que requiere es un producto que tenga estas y estas características, por tanto, esos son los entregables. ¿De acuerdo? ¿Está de acuerdo de que esto y esto, por ejemplo, un producto de una construcción, usted requiere que tenga este acabado, usted requiere o un producto de lo que sea, en el sentido de hasta de un popi, un confite, es decir, bueno, ¿qué es lo que se requiere? Mira, es que el sabor de cierta manera, dulce o no, tiene que ser duro o no duro, o sea, la amalgama, o un servicio, mira, que se requiere un servicio que sea de esta manera, se les pone de antemano las circunstancias y le dice, bueno, fírmeme acá, eso es lo que usted requiere. Sí, sí, eso es lo que requiero. Bueno, entonces no me vengan después a decirme que la calidad no está conforme porque vamos a ir avanzando
y vamos a ir midiéndola, ¿de acuerdo? ¿Ok? Riesgo gerencial, perdón, a veces se da por estructuras organizativas, riesgos de integración en cuanto a lo que tiene que ver con el patrocinador, promotor o cliente, lo que tiene que ver con la integración hacia el operador y de circunstancias que se pueden dar fuera del control del equipo. ¿Ok? Dentro de la guía de estudio, sí, también recuerden que este curso tiene una guía de estudio que nos permite también poder contemplar diferentes circunstancias que están fuera del libro. Como por ejemplo, ¿qué? La gestión de la calidad. Le estaba indicando que la calidad tiene que definirse. Por lo tanto, la organización debe determinar la responsable, los objetivos y políticas de la calidad. ¿Para qué? Para que el proyecto vaya a satisfacer las necesidades para cual fue emprendido. Por lo tanto, no es solo decir, mira, es que el producto, el servicio va a tener calidad, pero bueno, ¿cuáles son los responsables? Las políticas de calidad que se establecieron. ¿Cuál es el sistema de calidad que se colocó? ¿Para qué? Para decir que efectivamente es de calidad. ¿Cuáles son los procedimientos? Ajá. Durante todo el proyecto. No tenía proyecto, ¿cómo es de calidad? ¿Cómo podemos medirlo? Ujú. Entonces, la relación entre la gestión del alcance y la gestión de la calidad van entrelazados. ¿Por qué? Porque el alcance del producto, ustedes coloquen una serie de especificaciones técnicas. Esas especificaciones técnicas van a ser características, por ejemplo, funcionales que deben incluirse en el producto o en el servicio, lo que les estaba mencionando. Una serie de características, eso es lo que contiene. Mira, esas son lo que se le denomina inclusive especificaciones técnicas. ¿Ok? La calidad de producto, ¿qué es lo que hace? Cumplir el alcance del producto. ¿Qué? Son los medios de función de esos requerimientos. Es decir, efectivamente, si usted me está diciendo que usted va a entregar, usted tiene un entregable en donde tiene A, B, C, D y se comprometió en el alcance, pues A, B, C y D debe de entregar. Ahora bien, por ejemplo, mira, a veces dicen, mira, a mí me gusta mucho las empanadas que venden allá en la esquina. Ah, ok, perfecto. Y resulta que en pronto a otro cambió la cocinera o cambiaron la receta. Ok, cambiaron la receta, cocinera, y la cocinera cambió la receta o no sé. Y resulta que ahora llego y ya no me gustó mucho, ya no voy, ahora voy para otro lugar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo estaba acostumbrado a que los ingredientes que ya tenía A, B, C y D, pues me dieran esos A, B, C y D. Resulta que ahora no me gustó. Resulta y sucede que ahora, qué sé yo, cambiaron, pero resulta y sucede que no le avisaron al cliente que estamos cambiando, sino no hay una gestión correcta del cliente, por lo tanto, o lo que los stakeholders, por lo tanto, las especificaciones técnicas que tenía ya cayeron, incluso la calidad del mismo. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué la calidad? Porque resulta que ya no tiene la misma cantidad, los mismos ingredientes. Eso es lo que yo les menciono, o sea, el cumplimiento de las mismas. El alcance del proyecto son requisitos relacionados con la dirección del proyecto y este, lo que usted debe entregar el producto con las características y funciones específicas de las cuales usted se comprometió. Se comprometió a entregar así, así sea. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, lo que es la calidad del proyecto es cumplir el alcance, cumplimiento del plan de la dirección del proyecto, en donde en función, en apego al plan del proyecto, tenemos que enlazarlo. Es decir, tenemos que llevar siempre el control, tenemos que, ¿cómo controlamos algo que no establecemos? Tenemos que establecer la calidad del producto. ¿Y cuál es la calidad del producto? Sus especificaciones técnicas de qué es lo que se le va a dar al cliente. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del plan de gestión de calidad está la política de calidad, los objetivos de calidad. Profesor, ¿eso tiene que estar en el proyecto? Claro que sí. O sea, ¿cuáles son la gestión de calidad que se le va a brindar? ¿Cuál es la política de calidad, los objetivos de la calidad, los activos de organización para la gestión de la calidad? ¿Cómo es que yo le voy a dar calidad si no tengo ni los activos para poder generarlo? O sea, ¿cómo voy a asegurar lo que llama aseguramiento de la calidad? ¿Cómo lo hacemos? Ok.
Para aseguramiento de la calidad están desde la A a la J, en el sentido de que tenemos que tener un listado de entregables relacionados con la administración del proyecto. ¿Cuáles van a ser los entregables relacionados? Los requisitos de la aceptación de los entregables de proyecto. ¿Cuáles son esos requisitos para que decir, bueno, sí, sí se acepta o no se acepta? Métricas de calidad. ¿Cómo vamos a evaluarlo? Y vamos a sacar un input y decir, efectivamente, mira, esto no es algo subjetivo, esto es algo objetivo, que dice, este producto tiene calidad. El listado de actividades, la frecuencia en la cual se va a estar midiendo, con qué herramientas y técnicas, una lista de chequeo, va a medirse con un checklist, por ejemplo, qué recursos voy a utilizar y cuáles son los costos incurridos para poder gestionarlo. Después de ahí, ese es el aseguramiento de calidad. El otro es el control de la calidad, que es un listado de entregables relacionados al producto, requisitos de aceptación, métricas de calidad, listado de actividades, la frecuencia, herramientas técnicas, lista de chequeo y recursos. Todo esto conlleva a una actualización del cronograma, por supuesto, porque va a depender si hay una circunstancia, tenemos que conllevar. Ahora, por ejemplo, mira, me preguntan, mira, ¿cuándo es que se debe hacer un, un chequeo de un producto para ver si el producto va bien? Y yo le digo, bueno, ¿es un chequeo o es un análisis? Me dice, bueno, es que no es lo mismo. No, un chequeo, usted lo que realiza es extraer una muestra, extrae una muestra y comienza a analizarla y determinarla, a ver si efectivamente está. Ahora, otra cosa, ya es un análisis más profundo, tengo que sacar, no un muestreo, sino estar constantemente sacando para poder ver, visualizar si efectivamente está cumpliendo con los rangos. Ahora, una lleva a la otra, posiblemente. ¿Por qué? Porque la muestra que extrajo tuvo ciertas circunstancias y no me dejan, como dicen, con un sinsabor. Entonces tengo que aplicar más aspectos de inspección. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importantísimo. ¿Ok? No sé si tienen preguntas hasta ahí. Bueno, el otro es el plan de recursos humanos. Vean. Hola, profe. Profe, yo voy bien, más o menos bien. Ok, perfecto. Eso es lo que está no en el libro, sino allá en lo que hay que leer extra, ¿verdad? Correcto, correcto. Porque el libro, si bien cierto, tiene importante información, aquí tratamos de poder ayudar al libro ya, de alguna manera en donde nos permita abarcar mayores temas y sobre lo que, porque este mundo de los proyectos y la administración del mismo, pues incluso también por el PMBOK también, por ejemplo, es otra de las herramientas que nos permiten, ¿verdad? Profe, lo Sí, que señor. pasa es que me parece que esto que estamos viendo no está entre las páginas que nos recomendaron. Sí, sí, sí están. De hecho, en el mismo, en la guía sí está, en donde nos permite, por ejemplo, que estoy dándole como un resumen del mismo, Ok, gracias, profe. con mucho gusto. Y entre los últimos puntos dentro de lo que es esa guía, bueno, esta parte, la tutoría del día de hoy, que es el plan de recursos humanos. A ver, los recursos humanos se tienen que gestionar, ¿ok? ¿Cuál va a ser el organigrama del proyecto? No es que todos hagan de todo, necesitamos traer una estructura básica. Tenemos que definir los roles y responsabilidades, porque repito, ustedes plantean la cancha, se dice, bueno, esta va a ser la estructura, así va a ser, ahora sí, ¿cuáles son los roles y sus responsabilidades? ¿Ok? Vamos a tener una matriz de disponibilidad de los recursos, por supuesto, porque nos permite decir, bueno, ¿cómo es que y cuándo acudir a con quién? ¿De acuerdo? Procesos de contratación de personal, si es necesario. Necesidades de capacitación, claro que sí. ¿Por qué? Porque no todos sabemos de todo. Entonces, y lo quizás necesitamos capacitar al personal en diferentes circunstancias. ¿Ok? Reconocimientos y premiación, por supuesto que sí. No todo lo que se hace en el proyecto es ya escurrió el agua tibia y ya, como dice, no, hay cosas que se tienen que ir realizando y se tienen que reconocer. ¿Sí? Importante, las políticas, procedimientos de seguridad del personal. Recuerden que el tema, estamos trabajando también con personas, por lo tanto, tenemos que cuidar al,
a lo mejor que tenemos en la empresa, que es la parte de recursos humanos, en donde con ellos son los que nos permiten hacer el proyecto. Entonces tenemos que tener mucha seguridad en las circunstancias de recursos humanos. ¿De acuerdo? Específicamente lo que es la tutorial de hoy, llegamos acá, ¿verdad? Ahora, yo quisiera saber con respecto, estuve viendo la tarea muy bien, ciertas circunstancias allí y también la actividad práctica. Ahí necesito que me den un toque de tiempo porque la cantidad de personas, una cosa es en grupo y otra cosa es de uno a uno, ¿verdad? Entonces la cantidad de alumnos supera, ¿verdad? El día, el día a día de poderlos calificar. Próximamente sí espero tenerlos dentro de poco el mismo, pero vamos por buen camino. El tema es que los proyectos, es importante que vayan avanzando sobre el mismo, que tengan claridad de cómo hacer las cosas, que eso es para mí vital en el sentido de que hey, si ustedes llegan, ahora vamos a hacer el proyecto, pero no sé ni cómo hacerlo, dónde comenzar, qué hago, entonces guíense, valga la redundancia, con la guía del mismo y cualquier, si no, con qué consulta, con mucho gusto, porque hey, solo así podemos continuar, ¿verdad? Porque si no sabemos cómo trabajarlo, vamos a sentarnos y nos quedamos ahí en el aire, ¿verdad? Y ahora sí, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces, por aquello, no sé si tiene alguna duda. Profe, bueno, agradecerle y también yo quería que nos hablara algo del proyecto que viene, profe. Ujú. Sí, claro, como que, vamos a ver, como para, como en qué tema específicamente. Bueno, es que yo no sé si hay o tenemos que esperar hasta cuando ya lo saquen a trabajar o hay alguna guía antes como ir uno más o menos. Bueno, yo tengo como una idea de hacer un proyecto, pero no sé si usted nos puede como orientar un poco más. Eh, a ver, hasta que saquen como, Es la semana que viene, ¿verdad? Que se pone ya a disposición de trabajarlo o uno puede ir anticipando. no, desde antes, desde ya no es que, digamos, lo que viene la próxima es para ir entregándolo más bien, o a ver, recuerda que tiene parte A y parte B. No es que, Ah, bebé. ¿Y esa información dónde está? Como para ir viendo uno qué puntos puede ir tocando. sí, dame un momento para ver si salgo de aquí. Puedo dejar de compartir. Básico. Vamos a ver si. eh, Aquí están viendo la presentación, ¿cierto? Ok, voy a dejar de compartir. Para poder compartir, vamos a ver. Compartir. Voy a compartir esta parte. A ver, en lo que tiene que ver específicamente con qué es lo que se espera, eso ustedes lo tienen en la plataforma, en lo que tiene que ver con las orientaciones, la guía del proyecto, como lo están viendo acá, qué es lo que se espera en cada uno de ellos, lo que es el acta de constitución del proyecto, los objetivos, los alcances, lo que tiene que el proceso de inicio. Todo eso se encuentra incluso en los materiales en el libro de texto también. Materiales de identificación de involucrados, la justificación detallada de involucrados del proyecto, las lecciones aprendidas específicamente, eso es lo que tiene la parte A. Luego aquí está la parte que eso es lo que se espera que debe de tener, por ejemplo, para que la evaluación del mismo, en donde está la introducción, la justificación de proyecto, lo que son los procesos, lo que tiene que ver con el acta, constitución de proyecto, el proceso de iniciación del proyecto, las lecciones aprendidas, esa forma como se va a calificar. Y luego viene el tema de la parte B, que es lo que el proceso de planificación de apoyo de software, por ejemplo, y el plan de gerencia de proyecto, que aquí indica qué es lo que debe incluir, que estamos hablando ahora del tema de recursos humanos, ¿verdad?
Y pues viene el tema también de lo que son las comunicaciones, plan de riesgos y otros. Entonces, a ver, eso sí, eso está subido en la plataforma. No sé si lo tiene, Guido. Sí, profe, no he revi- Hola, hola, se te corta ahí. sí, profe, seguramente es que no he revisado, pero entonces Ah, voy a revisar ahí. claro, en la plataforma ustedes tienen vamos a ver, deben de tenerlo, o sea, proyecto. Ajá, ok, voy a compartir. Denme nada más un momentito. Vamos a compartir la pantalla en donde estoy. Aquí, voy a compartir. Vamos a ver, versión Mm. de estudiante. Ujú. Dentro de lo que tiene que ver específicamente el curso, en proyectos, en la parte A y B, ustedes van a encontrar acá donde dice el proyecto parte A y B, ahí donde dice qué es lo que se espera que deben de entregar. Ahora, ese disponible es que ustedes pueden comenzar a entregarlo. Ujú. Y se cierra el 18 de julio. O sea, a ver, estamos hablando de que dentro de 6 días ya deben de comenzar a entregarlo. ¿De acuerdo? Y cierra el martes 18, la parte A. Estamos. Ah, sí, qué dicha que pregunté porque ahí en el grupo decían que esperáramos hasta la otra semana, imagínense, para No, abrir. no, no, no. Esperamos la otra semana para entregarlo. Ay, qué dicha que Sí, ya, pregunté. ya es hora de, ¿cómo dicen? Envolverse las mangas y a trabajar. Porque estas son las instrucciones generales que, como le estaba mencionando, que debe de, como mínimo, debe de tener. Y aquí está. Ah, está bien, profesor, qué bien. Sí, aquí se encuentra. Ok, perfecto. Bueno, aclarado, entonces, aclarado el tema. De mi parte es un placer. Repito, si tienen alguna consulta por acá, este medio, o por mensajes, o mensajes de la misma plataforma, o incluso también por el lado de lo que es los foros. De mi parte es todo un placer y un gusto. Nos vemos pronto. Bueno, profe, gracias, buenas noches. Buenas noches.